Bueno, egunon guztiei eta eskerrik asko leku eder honetara etortzeagatik. Egia esan, eta ikusten duzunez, ia eraikin berri bat edo da gaur hemen estrenatzen dugun hirugarren nazioarteko kongresu honetan. Eta, bueno, niretzat ohore handia da hemen egotea eta aurkezpen hau egitea hemen bertan. Decía, bueno, que es, por empezar por el final, un honor para mí el hacer la presentación de este tercer Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 en un lugar como este, que estrenamos como tal, como congreso este año, porque ya en ocasiones anteriores habíamos celebrado congresos en diferentes sitios, hace 2 años en la Biblioteca Videbarrieta, el año pasado en la sala de conferencias de la Biblioteca Central de nuestro campus. Y bueno, yo creo que es un marco incomparable y que algunos de los aquí presentes ya han sabido reconocer, ¿no? Por ser muy breve, porque lo verdaderamente interesante es lo que viene a continuación, y tampoco, porque como maestro de ceremonias, como organizador, puedo ser relativamente mediocre, pero como maestro de ceremonias soy muy malo. Entonces prefiero que el evento este acto de inauguración sea relativamente rápido. Simplemente daros las gracias por vuestra presencia hoy aquí. Reconozco que para algunos de vosotros y algunas de vosotras ha sido un enorme esfuerzo, porque tenéis que compaginar la presencia en este congreso con no solo la asistencia a clase para el caso de los alumnos y alumnas, sino también con la asistencia a otros congresos que se celebran por estas mismas fechas. Y bueno, como tal, daros las gracias por vuestra confianza en este congreso. Y sin más, pues bueno, paso la palabra a las personas que me acompañan y que, bueno, a las cuales doy las gracias, porque sin su colaboración, sin sus aportaciones, este tercer congreso no se hubiese podido llevar a cabo. Del mismo modo, a todas aquellas empresas que de una manera u otra han colaborado en la celebración de este congreso y que han posibilitado también que de una manera paralela el mismo se ha dado a conocer junto con otro tipo de actividades que se celebran en Bilbao por estas mismas fechas, como es la Semana de la Ciencia. Sin más, repito, cedo y doy las gracias a María José Cantalapiedra como directora del Departamento de Periodismo 2, que es el organizador de este evento, a Pachi Doblas en representación del decano y del decanato también, sin cuya colaboración y aportación no hubiese sido posible la realización de este congreso, y por último, pero no por eso menos importante, al vicerrector de campus, Carmelo Garito Nendía, al cual también, y antes a alguno de vosotros y vosotras ya os he comentado, tengo el gusto de conocer porque aparte fue mi director de tesis, y ahora compagina esa parte de la docencia con otro tipo de actividades más burocráticas, ¿no? Y Carmelo Garito Nendía, pues, repito, como en representación de la Universidad del País Vasco. Por lo tanto, cuando queráis, María José. Sí, gracias, Koldo. Egunon guztioi, eta mila esker etortxeagatik, lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiet jardunaldi hauek martxan jartzeko parte hartu duten pertsona guztiei. Quiero, en el nombre del Departamento de Periodismo 2, agradecer a todas las personas y todas las instituciones que han hecho posible que hoy nos reunamos aquí en esta tercera edición del Congreso de Ciberperiodismo y Web 2.0. Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, cuyo representante está aquí con nosotros, y a la Universidad del País Vasco, cuyo representante tengo también a mi derecha, al Gobierno vasco, sin cuyo apoyo económico no habría sido posible, al resto de entidades colaboradoras y, por supuesto, a los ponentes que han aceptado la invitación de venir a Bilbao a estar con nosotros y a contarnos las últimas cosas que han descubierto, y a los estudiantes que hoy estáis aquí para atender y para escuchar. Y quiero dar las gracias especialmente al profesor Koldo Meso, sin cuya iniciativa y cuyo trabajo, aunque esto parezca un peloteo indecente, pero es verdad que sin su iniciativa y su trabajo no sería posible que hoy estuviéramos aquí. Y además quiero felicitarlo porque es la tercera edición y porque este congreso se ha convertido ya en una cita anual en Bilbao para hablar sobre un tema tan fundamental.
Nuestro departamento, el Departamento de Periodismo 2, tiene entre sus líneas de investigación prioritarias todo el desarrollo del ciberperiodismo desde hace más de una década. Debo reconocer que esto no tiene mucho mérito, porque es imposible que un departamento de periodismo se sustraiga al empuje de una revolución como esta, salvo que tenga mucho humor para intentarlo, y aunque tenga el suficiente humor para pretenderlo, es imposible sustraerse a esta revolución. Y hemos intentado incorporar desde el principio de los tiempos todo lo que tiene que ver con el desarrollo del periodismo en Internet y en sus afluentes desde hace más de una década, como digo, tanto en la docencia como en la investigación. Primero en tercer ciclo y ahora en los nuevos planes de estudio con asignaturas dedicadas a ello y con un número importante de tesis defendidas en este sentido. También quiero alabar la virtud del programa. Tenéis por delante 3 días intensos y densos que espero que disfrutéis, y quiero alabar la estrategia del profesor Koldo Meso en el intento, que se ve claramente en el programa, de conciliar el mundo laboral y el mundo profesional con ponencias dedicadas a la revolución que supone en el mundo educativo, que es en el que nos compete desde la universidad, y en el mundo profesional, con ponencias dedicadas, como he visto, al lenguaje, a la implicación de las redes sociales en el desarrollo del periodismo, a la convergencia de las redacciones. Algunos de los temas están presentes desde hace más de una década, pero siguen sin terminar de resolverse y nos va a dar tiempo a hablar mucho de ello. También con una mirada al exterior, que está muy bien, conciliando la mirada interna con el caso, por ejemplo, de ITV, pero con la mirada a Latinoamérica o a Portugal. Y en ese sentido creo que es un programa muy bien pensado y estratégico para que tras 3 días en los que vais a acabar derrotados con tanta intervención, salgáis con una visión de conjunto de qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está pendiente de resolver en este mundo que, como dijo un catedrático al que yo tengo mucho aprecio hace unos años, Internet es una realidad que ha venido para quedarse, que en aquel momento nos hizo mucha gracia porque parecía una perogrullada y una obviedad, pero que al fin y al cabo expresaba muy bien que, con independencia de lo que nos guste o no, efectivamente es algo con lo que tenemos que convivir y en lo que tenemos que trabajar. Y al periodismo especialmente, para el periodismo es una revolución en el buen sentido y en el mal sentido, porque nos dedicamos al mundo de la información. Esto se ha convertido en una sobreabundancia de información absoluta. Nos cuesta conseguir un modelo de negocio, nos cuesta que nos sigan pagando por escribir y por contar lo que pasa cuando tenemos tantos competidores que, de una manera totalmente gratuita y por amor al arte, se dedican a contar las cosas, que era algo que solo hacíamos nosotros antes. De manera que, insisto, quiero daros las gracias por venir. Mi más cordial bienvenida en nombre del Departamento de Periodismo 2. Espero que disfrutéis de estos días, que aprendáis, y quiero animar al profesor Koldo Meso a que continúe celebrando este congreso y a que efectivamente Bilbao se convierta en una cita anual para hablar de este tema del que tenemos que hablar para intentar seguir ganándonos la vida de esto. Muchas gracias. Eskerrik asko, egun on guztioi, buenos días a todas y a todos, ongi etorri guztioi. Es un placer y un honor que me hayan invitado a la apertura de este tercer Congreso Internacional sobre Ciberperiodismo. No hay nada que me alegre más que ver la continuidad de los proyectos académicos. Empezamos hace 2 años con la revolución del periodismo ciudadano. Luego seguimos hacia la construcción de los nuevos modelos de comunicación, y este año su tercer congreso se centra en la transformación del espacio mediático. Y espero, uniéndome mis deseos a los de la directora del Departamento de Periodismo 2, que sigamos celebrando otros congresos más en los años futuros. Este año académico 10-11 es muy importante para nuestra universidad. Entre otras cuestiones, el 1 de diciembre, dentro de unos días, celebraremos el 75 aniversario de la inauguración de la Universidad Vasca, creada por Jesús María de Leizaola, consejero de Justicia y Cultura del primer gobierno vasco. Somos una universidad que transmite conocimiento, pero como todas las universidades, pero más importante todavía, somos una universidad que genera conocimiento. En torno a un año éramos reconocidos por el MEC como Campus de Excelencia Internacional con el proyecto Euskampus,
en colaboración con Tecnalia, la agrupación Tecnalia y el International Physics Center. Querría destacar el esfuerzo de investigación que la UPV-HU ha hecho en los últimos años. En 5 años hemos duplicado nuestra producción científica en artículos ISI, hemos incrementado considerablemente el número de tesis doctorales, en el último año más de 300, y el año que cerramos se ha iniciado con cerca de 700 proyectos de investigación procedentes de convocatorias competitivas y se han solicitado 52 patentes. También querría destacar que la UPV ha logrado este año el mayor número de menciones de excelencia en los programas de doctorado. Me refiero ahora a todas las universidades españolas. De un total de 32 programas de doctorado han sido galardonados con este reconocimiento. Esta distinción la concede el MEC como reconocimiento a la solvencia científico-técnica y formadora de dichos programas. Por otra parte, me congratula que esta edición de su congreso sobre ciberperiodismo se celebre en el Vizcaya Areto A, el Paraninfo de la UPV en Abandoibarra, obra del arquitecto Álvaro Sisa que inaugurábamos en el mes de febrero, edificio que se está convirtiendo en el centro de los más importantes eventos académicos, científicos y culturales de la ciudad. Las tecnologías de la información y de la comunicación asociadas a Internet están produciendo cambios sociales muy importantes en todas las esferas de la comunicación, a las que el periodismo no es ajeno. El creciente papel de Internet en el mundo actual muestra su capacidad transformadora en el terreno de la información y la comunicación. Tampoco podemos concebir un servicio público sin las posibilidades que ofrece Internet, entre otras la interactividad, la incorporación de nuevos servicios, la participación ciudadana y la atracción de nuevos públicos. Pero bueno, a mí no me han invitado ustedes para que dé una disertación y menos para temas que ustedes conocen mucho mejor que yo, sino para que abra este congreso, así que me ceñiré a mi papel. En primer lugar, querría unirme a los buenos deseos expresados por el organizador Koldo Meso de las instituciones que apoyan y colaboran en el Congreso, el Gobierno vasco, la Universidad del País Vasco, la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación, así como otras entidades y empresas, Innovask, la Semana de la Ciencia, que se inaugura hoy, en la Alhóndiga, la Asociación de Periodistas, el Correo, etc. Por supuesto, lo más importante de un congreso son ustedes, los ponentes y los investigadores que vienen a presentar sus trabajos. Por eso y en especial quisiera agradecerles su presencia a todos ustedes, a los provenientes de diferentes países latinoamericanos y europeos y de diferentes universidades españolas. Una palabra de agradecimiento para los organizadores, para Koldo Meso, su constancia y su trabajo en el desarrollo de estos congresos, a la directora del Departamento de Periodismo 2, Marijose Cantalapiedra, por el impulso y el sostenimiento de esta actividad congresual. Y para terminar, quisiera decirles que aunque supongo que tendrán muchas horas de trabajo en estas jornadas de congreso, he mirado el programa en su web y la verdad es que les queda muy poco tiempo libre, ya lo decía Marijose también, pero aún así yo también les animo a que saquen algún tiempo para pasear por Bilbao. No sé si saben que nos presentábamos a Capital Mundial del Diseño. San Sebastián fue nominada como Capital Cultural para el año 2016, Vitoria, Capital Verde Europea, y Bilbao se presentaba de candidata para Capital Mundial del Diseño. Quedamos finalistas junto con Dublín y Ciudad del Cabo y probablemente por razones geopolíticas fue elegida Ciudad del Cabo. Yo creo que en el futuro tendremos más suerte y seremos reconocida como Capital Mundial del Diseño. Bueno, pues en el vídeo de presentación había 10 edificios. Bueno, algunos de ustedes los conocen, el Guggenheim, la Torre de Pelli, enfrente tienen la Biblioteca de Moneo, la Pasarela Calatrava
y no voy a decir el 10º, pero entre los 10 estaba también el edificio de Álvaro Sisa, que si tienen algún momento pueden también darse una vuelta a poner, y ese lo tienen muy cerca. Pues nada más por mi parte, que tengan mucho éxito en su trabajo. Declaro abierto este Congreso de Ciberperiodismo. Muchas gracias. Bueno, y por mi parte, ongi etorri etortzeagatik, vengo en representación del decano Alfonso Unceta, que me ha pedido encarecidamente que os traslade las excusas porque él no ha podido estar presente en esta inauguración, y desde luego para mí, igual que para mis compañeros y compañeras, es un honor estar aquí participando en esta inauguración de este tercer Congreso de Ciberperiodismo. Desde luego creo que podéis aprovechar la oportunidad que nos da siempre este departamento. Este departamento de Periodismo 2 lleva muchísimos años haciendo actividades, organizando actividades, congresos, jornadas de carácter extracurricular para complementar la formación docente y curricular del alumnado. En un primer momento eran las jornadas que se llamaban de periodismo, que luego en los últimos 3 años, bueno, estos últimos 3 años ya se han transformado en unas jornadas de ciberperiodismo, que en realidad da cuenta un poco de los grandes cambios que, como bien ha dicho Marijose y el propio vicerrector Carmelo, pues representa lo que está ocurriendo en este momento en esta parcela de la comunicación, que es el periodismo. Desde luego no se entiende el periodismo sin el prefijo ciber, porque hoy cualquier producto informativo es ciber. Esté donde esté, incluso el papel tiene representación en el ciberespacio, e incluso el papel está condicionado por el ciberespacio. Es muy pertinente que estas actividades que ha venido organizando este Departamento de Periodismo 2, que ha sido, como bien os he trasladado, generoso siempre en la organización de este tipo de eventos, esté apostando por este tipo de congresos, porque además es un esfuerzo añadido al profesorado. Koldo Meso es un profesor que, entre otras tareas, tiene tareas de gestión, de docencia, de investigación y encima tareas también de organización de un evento de este tipo que parece sencillo, pero probablemente le ha llevado mucho tiempo a él y a sus compañeros y compañeras de departamento. Tiempo, gestión, dedicación, ordenación académica, administración económica. Yo sé el esfuerzo que supone la organización de todo ello y, por tanto, por parte de la dirección del centro, yo quiero trasladarle las gracias al Departamento de Periodismo 2, tanto a la dirección como al propio profesor que ha sido el director del Congreso, de los últimos congresos. Darle las gracias no solo porque es una forma también de visibilizar a la facultad y de tenerla presente, en este caso, en este espacio tan maravilloso, como bien ha dicho Carmelo, sino porque además es una oportunidad para formaros de forma complementaria a lo que recibimos en la facultad, para presentar la facultad a otras personas que trabajan en el mismo área, que vienen de otros centros, de otras ciudades, de otros países, y porque sobre todo el periodismo tiene en este momento una faceta de amplia expansión y de gran hueco en el mercado profesional en todo este entorno, que es los media y los cibermedia. Yo llevo 15 años trabajando en la inserción profesional de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, y desde luego en los últimos 9 o 10 años este perfil profesional es uno de los que más empleo encajado está teniendo. Es verdad que las condiciones de trabajo del periodista que trabaja en un medio impreso tradicional o aquel que trabaja en otro sector que no es el periodismo impreso tradicional, sino que trabaja en otros aspectos que también son periodísticos, pero que no son medios de comunicación, por así decirlo, en los últimos años tienen un empleo encajado que da cuenta de la necesidad de la renovación continua en la formación. Por tanto, yo creo que esta es una oportunidad que nos brinda este departamento, que siempre está a la vanguardia en cuanto a
temáticas, y esta es una temática que no la abandona, como bien ha dicho María José. Así que, por mi parte y por parte del decano y de todos los que formamos el equipo de la dirección del centro, de nuevo, agradecer al Departamento de Periodismo 2 por este apoyo continuo que da a la formación complementaria de nuestro alumnado y de cualquier otro alumnado que viene de fuera y que quiera participar con nosotros. Ongi etorri etortxagatik, y espero que podáis aprovechar estas, creo que en torno a 30 comunicaciones, según me ha dicho el profesor Coldomeso, que tenemos en el programa. Yo he mirado el programa, no las he contado, pero creo que es una buena forma de complementar la formación que tenemos en las aulas. Mil gracias. Pues ya está. Concluimos el acto de inauguración y empezamos con... Antes de empezar con la primera de las ponencias, el edificio tiene wifi, ¿vale? Entonces, para aquellos de vosotros que queráis entrar, el sitio que tenéis que buscar es el DHV West, ¿vale? Y las claves, tanto la contraseña como la clave, es ciberperiodismo con mayúscula, ¿vale? En ambos casos. Ciberperiodismo para usuario, ciberperiodismo para contraseña. La verdad es que no nos hemos roto la cabeza pensando en algo así más complicado, vamos. Bueno, y ya sin más, si queréis, o dejamos 5 minutos, como gustéis. ¿Queréis esos 5 minutos de cortesía? Igual sí, para no... Pues dentro de 5 minutos, a las 10 o'clock, empezamos con la primera de las ponencias, ¿vale? Venga, muchas gracias. Del ciber, como comentaban antes en la presentación, uno de los conceptos que está más en boga es el del periodista multitarea, ¿no? Pues bueno, ahora os acabo de hacer una buena demostración de lo que es un periodista multitarea, que tiene que ir a por el cartel, subirlo, colocarlo y todo. Aviso de ultimísima hora. Internet de momento no funciona. O sea, os he dado la clave, os he dado todo, pero me acaban de informar que el problema no es solo de esta aula, sino que es de todo el edificio. De hecho, hay una conferencia de... ¿Cuál, Susan? ¿Ahora funciona? Bueno, es que me acaban, por eso, no, o sea, cuando os he dado el recado, según he salido me han dicho, acaban de decir los de mantenimiento que han llamado al CAO, que son los servicios que nos prestan para todo el tema de la conexión, que no funcionaba Internet. De hecho, hay una conferencia de decanos de Bellas Artes en la planta 0 y tenían el mismo problema. Y he dicho, pues les acabo de dar la clave, el nombre de usuario, con lo cual rectifico, si funciona bien, y si no funciona, que sepáis que es un problema técnico, vamos, o sea, sin más. Bueno, empezamos con la primera de las ponencias. Hay un pequeño concepto que cambiar, que ya viene recogido, que Álvaro me lo había dicho por activa y por pasiva, pero que ya en el programa venía tal cual recogido. Bueno, la primera de las ponencias lleva por título El lenguaje que surge en la red, nuevo modelo comunicativo y nuevo entorno. Álvaro Peláez es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Periodismo de Agencia por la Rey Juan Carlos. Trabaja en la actualidad en la Fundación del Español Urgente, Fundeu BBVA, una entidad promovida y financiada por la Agencia EFE y el BBVA, que preside la Real Academia Española y que tiene como principal objetivo velar por el buen uso del español en los medios de comunicación. Promotor y responsable de la estrategia en Internet y medios sociales de la Fundeu BBVA, coordina asimismo la información diaria que, sobre temas lingüísticos relacionados con la actualidad informativa, difunde la Fundación a todos los medios de comunicación de ambos lados del Atlántico, bien directamente o a través de los servicios de la Agencia EFE. Es coordinador de la red de colaboradores que la Fundeu BBVA tiene en Colombia, Argentina, México, Perú y Argentina. Actúa de enlace entre la Fundeu y la redacción de la Agencia EFE y participa en el desarrollo del primer manual de estilo para Internet y los nuevos medios en español que dirige el periodista Mario Tascón.
También ha trabajado como periodista en la sede central de EFE y en su delegación en Colombia, y ha colaborado con consultoras de medios de comunicación. Repito, os dejo en manos de Álvaro Peláez y El lenguaje que surge en la red, nuevo modelo comunicativo y nuevo entorno. Álvaro, cuando quieras. Te puedes quedar, ¿eh? Bueno, lo primero es agradecer a la Universidad del País Vasco y sobre todo a Koldo por la invitación y a participar en este congreso, que me parece útil y necesario. También a vosotros por el esfuerzo de venir aquí y sentaros y escucharme. Espero que lo que os cuente os parezca medianamente interesante. Y bueno, cuando recibí la invitación para participar en el congreso, pues me propusieron hablar del manual de estilo para los nuevos medios que estamos desarrollando en la Fundación del Español Urgente, que dirige Mario Tascón. Pero en vez de hablar de nuestro libro, me parecía más interesante, aprovechando un trabajo del propio Mario, contaros cómo está cambiando el lenguaje, cómo hay una serie de características nuevas que están modificando la escritura que surge en la red y qué es lo que justifica la aparición de este manual de estilo para escribir en Internet, que en el fondo es para comunicarnos mejor, que es de lo que se trata, ¿vale? Vamos a ver qué características tiene este lenguaje. Bueno, en primer lugar, tomando una frase que dijo hace tiempo Vicente Verdú, nos pensamos que la gente quería escuchar, pero en realidad lo que quería era hablar, ¿no? Esto parece ser que lo estamos descubriendo ahora. El modelo comunicativo ha cambiado. Ese monólogo que se establecía entre un medio de comunicación, una marca, o como lo queráis ver, y una audiencia que escucha a un público, ha cambiado. Los usuarios han tomado la palabra, ¿vale? Ese modelo comunicativo tradicional se ha roto y ahora estamos en un modelo que se basa en la conversación y en el diálogo, ¿vale? Donde las conversaciones son múltiples y se interactúa. Lo que antes era únicamente responsabilidad de los profesionales, en este caso de los periodistas, de los medios de comunicación, ahora ha pasado también a los usuarios que se han convertido en comunicadores, ¿vale? Cualquiera puede tener un blog, Twitter, un Facebook, donde verter contenido, editar información, compartir información. Esto es muy importante. En este sentido es muy importante, me parece, esta reflexión de José Luis Orihuela, que es profesor de la Universidad de Navarra, en la que hablando de la agenda setting o la nueva agenda setting y los trending topics dice: los temas más votados y visitados, las conversaciones emergentes en los medios sociales, configuran un mapa mucho más preciso de los asuntos que no solo interesan a la gente, sino los que realmente se están hablando. Bueno, pues vemos este modelo conversacional, ¿no? Él habla de conversaciones, los temas que realmente se están hablando es lo que interesa ahora mismo. Pero en este modelo comunicativo nuevo surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo son estas conversaciones que se desarrollan en la red? ¿Qué forma tienen? Y además esto va unido a nuevas creencias, como por ejemplo que se está produciendo un deterioro del lenguaje en Internet. Vale, nosotros creemos que no, que esto es falso, ¿vale? Lo que pasa en Internet es una característica muy importante, que la comunicación privada que teníamos antes, nos escribíamos SMS, nos mandábamos correos electrónicos donde había solo un emisor y un receptor, ahora se ha hecho público, ¿vale? Los mensajes circulan a la vista de todos. Cualquiera puede ver tu comentario, tu Facebook, tu blog. Entonces, no es que se escriba peor en Internet, sino que los que escribían mal, ahora se les ve más, ¿vale? Además, esto está unido a otra característica muy importante, y es que las conversaciones en Internet perduran en el tiempo y se expanden muchísimo, tienen mucho más alcance. Por lo tanto, el usuario teme el desprestigio de un error lingüístico en su texto. No sé si os dice algo esta palabra, o a lo mejor si os hago así. Y si os digo Alejandro Sanz, la que se lió cuando escribió vuestra con B en Twitter, que realmente es un error. Él quería decir nuestra, la B y la N están al lado, lo que pasa es que luego lo negó y fue peor. Bueno, es simplemente un ejemplo de desprestigios que llegan por errores lingüísticos en la comunicación en Internet. ¿Vale? Marcus Sten es periodista digital, ha trabajado en Información.com en 233 grados, ahora está estudiando marketing por Londres, y en un artículo que
Los artículos que voy a ir citando están todos en el manual de estilo, ¿vale? Por si los queréis ver. Que se llama Cómo escribir tuiteos y no quedarse sin respuesta. Dice que para comunicar un mensaje conciso e interesante en 140 caracteres hay que prestar atención a la gramática, a los signos de puntuación y a la gestión en los tiempos de publicación. Bueno, vemos que de las 3 características principales que señala, 2 se refieren al lenguaje. Parece ser que es bastante importante. Nosotros en nuestro Twitter, en el que principalmente damos un servicio de atención al cliente que es respondiendo dudas lingüísticas, cualquiera puede escribir y os contestamos. Esto lo tomé el otro día, ahora ya andamos casi por 68.000 seguidores. Recibimos diariamente entre 50 y 100 consultas a dudas lingüísticas. A mí esto me parece un indicativo de que sí que hay un interés en el buen uso del lenguaje en Internet. Y no solo eso, sino que recibimos muchos mensajes con copia a nosotros de usuarios que han cometido errores en su texto para desprestigiarlos. O el otro día, cuando era el debate entre los 2 candidatos a la presidencia del gobierno, constantemente nos llegaban mensajes, mira lo que está diciendo, tal. O sea, la gente sí que se interesa por el lenguaje. Por lo tanto, podemos afirmar que la gente quiere escribir mejor. No es que, como os decía antes, no es que en Internet el lenguaje se esté deformando, sino que al ser una comunicación pública lo vemos más. Y precisamente por eso la gente quiere escribir mejor. Estos medios exigen un cultivo de la expresión y además se aprecia lo bien escrito, ¿vale? Comunicamos mejor cuando escribimos mejor. Por lo tanto, lo que os vengo diciendo, no se está produciendo un deterioro del español por culpa de Internet. Quizá a lo mejor es por culpa del sistema educativo. Bueno, pero unido a este nuevo modelo comunicativo que os he contado, donde ha cambiado, donde los usuarios han tomado la palabra, tenemos un nuevo escenario también. Los canales por donde circulan estos mensajes tienen características determinadas que van a condicionar la redacción de nuestros textos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ahora hay 3 tipos de actores en el modelo comunicativo. Por un lado están los usuarios, que hemos visto antes, que son capaces de crear y editar información, los profesionales, pero ahora también aparecen las máquinas. No solo leemos en pantallas y en dispositivos, sino que también escribimos para ellos. Antes, por ejemplo, un periodista iba a una rueda de prensa, tomaba sus notas, llegaba a la redacción, hacía un titular más o menos atractivo, citaba bien las fuentes, ordenaba la información, una cosa que se llama pirámide invertida. Pero ahora no, ahora tenemos que tener en cuenta otras cosas a la hora de redactar una noticia. Por ejemplo, cómo se va a posicionar nuestro texto en los buscadores, ¿vale? Lo que se llama el SEO. Yahoo, en otro artículo que podéis consultar en el manual, entre los principios de SEO para editores, periodistas, dice: lo primero, tenemos que escribir un contenido con valor original. Tenemos que utilizar palabras clave, principalmente en el título, los encabezados, los enlaces y el código fuente. Y al mismo tiempo escribir para personas y buscadores. O sea, estas reflexiones ya nos llevan a redactar de otra forma, ¿vale? Vamos a hablar, pues eso, de una nueva forma de redactar que surge en Internet. Pero quizá lo más importante del lenguaje en Internet está caracterizado por el hipertexto, la capacidad de vincular, de ampliar información, ¿vale? De que te lleve a otro sitio. Esto también, el uso del hipertexto genera nuevas reflexiones a la hora de redactar. ¿Sobre qué palabras lo vamos a colocar? Lo que se llama anclaje. ¿Dónde espera el lector que le lleve ese hipertexto? ¿Dónde quieres tú llevarle? Hipertextual, que es una empresa que tiene blogueros repartidos por todo el mundo. En cuanto al uso del hipertexto, dice que el texto en el que ponemos el enlace tiene que ofrecer un tipo de información. Tiene que explicar lo que el enlace ofrece, no debe ser un verbo y hay que evitar que consista en expresiones como aquí o este enlace. Lo típico de pincha aquí o sigue este enlace, eso hay que evitarlo. Lo mismo, otra vez, unas nuevas reflexiones, unas nuevas consideraciones que van a modificar la forma que tenemos de redactar en Internet. Además aparecen nuevos usos ortotipográficos, ¿vale? La negrita la utilizamos en los textos para marcar una lectura escaneada, ¿vale? Para decirle al lector cuáles son las partes importantes. Las mayúsculas en ciertos canales en Internet indican un grito. La cursiva que utilizáis en los trabajos, pues para citar las obras, por ejemplo, parece ser que en Internet, en las pantallas, no se lee igual que en el papel. A lo mejor hay que pensar qué uso le damos. Bueno, unido a todo esto tenemos nuevos distribuidores de la información, ¿vale? Nuevos canales por donde circulan estos mensajes que tienen unas características determinadas y que condicionan la propia forma del mensaje.
los mensajes mutan al mismo tiempo que cambian los canales. Estas conversaciones se dan a una velocidad desconocida, son asíncronas, yo puedo escribir, tú lo puedes leer mañana, contestarme pasado y yo retomarlo. Aparecen signos con nuevos usos, por ejemplo, este símbolo, el del numeral, cuando lo usamos en Twitter lo que hacemos es una categoría, una etiqueta, ¿vale? Pero si pinchamos en esa etiqueta, desencadenamos una búsqueda. Abrimos una búsqueda de toda la gente que está escribiendo con esa etiqueta. Un periodista que quiere escribir un tuit enlazando a su noticia, tiene que plantearse de nuevo dónde coloco esa etiqueta, en qué palabra, en el texto, en el tuit, al final. Por ejemplo, se murió Steve Jobs, se está utilizando la etiqueta Steve Jobs, pues vamos a crear un titular en Twitter que se hable de Steve Jobs y le ponemos la etiqueta para meternos en la conversación. Además, la comunicación textual, que es la principal, en Internet tiene mucho de oral, ¿vale? Vosotros ahora mismo me estáis viendo la cara, captáis si digo una ironía o no, pero cuando vemos los textos no. Entonces, la gente realmente lo que quiere es transmitir a la hora de comunicarse, ¿vale? Casi quiere hablar más que escribir. Además, ahora, como decía el libro, un ordenador no es una máquina de escribir. Los ordenadores incorporan signos, iconos, pictogramas que nos ayudan a matizar mucho más los mensajes, a conferirles mucha más emotividad. En este sentido, os hablo de Mario, que es, como os he dicho, el que está dirigiendo el manual de estilo y que ha publicado ahora un libro que vamos a ver unos ejemplos, que se llama Twittergrafía. En este libro dice que la mezcla entre la voz y el texto está creando un lenguaje específico en las redes sociales y que es muy notable en Twitter, ¿vale? Por un lado, tenemos que ahorrar caracteres. Además, hay una gran carga de oralidad. La gente casi habla más que escribe cuando lo hace, intentando transmitir hasta el volumen de la voz y los tonos. También contamos con elementos puramente estéticos y otros como una necesidad de diferenciarse de otros colectivos sociales y culturales por medio de la escritura. Esto lo vamos a ver. Os traigo este trabajo de Mario y Mar Abad. Os traigo dos capítulos que al mismo tiempo son capítulos del manual de estilo y los podéis consultar. No son recomendaciones lingüísticas, simplemente es una observación de lo que está pasando con el lenguaje, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, cómo surgen las neografías. Caracteres reivindicativos, como la K, ¿vale? En ciertos contextos esto puede ser una falta de ortografía, una incorrección gramatical, pero usado con intencionalidad no lo es. Por ejemplo, la palabra ocupa, que se empezó a escribir con K, la Real Academia ya la recoge con K, con un sentido determinado. O la periodista Ana Pastor, que la mayoría conoceréis, escribe con K. Ya dijo que porque le tiene cariño. Bueno, tiene una intencionalidad. Estiramientos. Adiós. Gol. Que por ahí en este libro aparece un alumno, Álvaro, blog de Bori, que es buenísimo seguirle cuando está jugando el Athletic de Bilbao. Porque es que cuando mete un gol, mete un gol. O sea, y él lo expresa así, ¿no? Estirando muchísimo las vocales, jugando con las cajas altas y las bajas. Un no es lo mismo decir un no con 2 exclamaciones que un no con muchas exclamaciones, ¿vale? Transmitimos énfasis. No es un no rotundo, ¿vale? Parece ser que se está omitiendo el signo de apertura. El español utiliza los dos, pero en la red tiende a perderse. Tenemos agolpamientos. El otro día, por ejemplo, esta era una etiqueta que se estaba utilizando durante el debate de los candidatos. Reinicia el debate. Juntamos 3 palabras para poder crear una etiqueta. No nos vamos. Todo el movimiento del 15M. Lo mismo, estamos juntando 3 palabras. Tenemos barbarismos humorísticos con una intencionalidad. Windows, por Windows, ¿no? Bromas ortográficas, como los oigan, ¿sabéis? Esa gente que entra en internet y dicen, oigan, ¿dónde puedo descargar esta aplicación? Bueno, con el lenguaje también se pueden hacer bromas, ¿no? Onomatopeyas, alguno a lo mejor si se está aburriendo podría tuitear esto, ¿no? Sustituciones léxicas, esto se da más en inglés, pero bueno, en español tenemos algunas, como saludos, también esto se utiliza una forma de diferenciarse. Yo tengo un blog y se llama Deslenguados, con un 2, no con DOS. También otra forma. Logogramas, además, tenemos AD y el símbolo más, ahorramos 2 caracteres. Esqueletos consonánticos, muy común de besos. Se caen las 2 vocales, BSS, todo el mundo lo entiende bien. Acrónimos, EDETA. Este es uno que utilizamos nosotros en el Twitter de Fundeo,
os voy a contar la historia. Significa el diccionario es tu amigo. Nosotros empezamos a recibir muchas consultas sobre términos que están en el diccionario, o si una palabra es correcta frente a otra, pues son dudas que se responden acudiendo al diccionario. Entonces teníamos un problema con cómo gestionar eso. Ya veis, estamos ahora con 67.000 seguidores, pues llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces un día estaba Mario por ahí y le comentamos, oye Mario, ¿cómo podemos hacer? Y dice, mira, pues en internet hay unos acrónimos muy famosos, como RTFM, si lo conocéis, Read the Fucking Manual, en español lee el manual. Y bueno, me parece un poco fuerte, vamos a darle una vuelta. Hay otro que es Google is your friend, Google es tu amigo, y sobre eso nos quedamos pensando y dijimos, oye, ¿te parece EDETA, el diccionario es tu amigo? Bueno, pues lo empezamos a utilizar y parece ser que ha tenido muy buena aceptación, incluso cuando nos hacen una pregunta de este tipo que se puede considerar obvia, son muchos usuarios los que le contestan al otro, oye, EDETA, tal, míralo antes, ¿no? Metáforas un poco más elaboradas, PB, el símbolo químico para decir es un plomo, XY, para hablar de los chicos, abreviamientos, finde, por fin de semana, ahorramos también unos caracteres ahí, truncación, esp o en. Esto se utiliza mucho cuando ponemos en Twitter un enlace, a continuación decimos en qué idioma está el texto que te vas a encontrar cuando tú abras ese enlace, para dar más información. Signos con nuevos usos, como hemos visto antes. Emoticonos. Esto probablemente es lo que más emotividad, valga la redundancia, le confiere a nuestros mensajes, ¿vale? Los emoticonos. Emoticonos tradicionales, japoneses, estos los estamos empezando a utilizar ahora, un poquito más elaborados, se leen en horizontal, no en vertical, bastante bonitos algunos. Y el uso de iconos, ¿vale? Tomando esta última parte de iconos, hay otro capítulo del manual y al mismo tiempo del libro de Twittergrafía, se llama Iconos más textos en los mensajes de Twitter, ¿vale? Es una forma de comunicar distinta, ¿vale? Hacer cosas mucho más creativas, lo vais a ver. Por ejemplo, este del cosmonauta, pues, no sé a quién se lo estaría mandando, pero su amor está viajando por ahí. Llega el fin de semana, sube el volumen, ¿no? Os estoy contando algo más que un simple mensaje. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, va pasando la semana, vamos tachando los días, viernes ya nos queda ahí, estamos a las puertas. Últimos cigarros de 2010, van a poner la ley de tabaco, no se puede fumar, pues bueno, ¿no? Lo cuentas de otra forma. Me voy de viaje, Madrid, Nueva York. Emoticonos que expresan mucho más, los ojitos felices o del símbolo de la paz, pues te van a contar muchas más cosas. Desinstalando dictador, 90% completado, Libia. Una forma distinta también de contar lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, y en este contexto es donde surge el manual de estilo para Internet y los nuevos medios que estamos desarrollando en la Fundeu. Es una obra en Internet, lo podéis consultar. El objetivo no es solo para escribir mejor en Internet, sino cómo comunicarnos mejor en Internet, ¿vale? El proceso de trabajo está asentado sobre este esquema, una observación de lo que está pasando en los medios. De ahí surgen artículos, no solo nuestros, sino especialistas que nos los mandan. Vosotros podéis mandarnos algunos si tenéis algo que contar. Luego creamos un blog donde los subimos y los exponemos a los comentarios, a la opinión de la gente para ver por dónde respira. Se corrigen, se vuelven a publicar, etc. ¿Vale? Tiene distintas partes. Por un lado, el diccionario urgente de dudas. Este es el antiguo Vademecum que teníamos en la Fundeu, que lo hemos categorizado e hipertextualizado, ¿vale? Y ahora 4.000, 4.500, esperamos ir subiendo hasta las 5.000. Una parte dedicada a escribir, cómo escribimos para webs, cómo se escribe en un blog, qué es la usabilidad, ¿vale? La publicidad, las interfaces, los comentarios. El español global, la convivencia de las dos orillas, ¿existe realmente el español neutro, un español internacional? ¿Qué hacemos con los extranjerismos? ¿Cómo se transcriben? ¿Cómo se utilizan los nombres extranjeros? ¿Cuáles son los símbolos? Los estándares internacionales. El hipertexto, del que hemos hablado antes, que caracteriza el lenguaje de Internet. Bueno, pues, ¿qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es la arquitectura? ¿Dónde se coloca? ¿Qué es la web semántica? ¿Vale? Otra parte, visualizar, como os he dicho antes, leemos en pantallas, leemos en dispositivos, pues bueno, cómo se utilizan los símbolos de puntuación,
Hablamos también de diseño, la infografía, nuevas narrativas, tabletas, móviles. Esto es todo. Espero que os haya parecido mínimamente interesante y que os deis una vuelta por el manual de estilo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? Esto es una, bueno, iba a decir, esto es una facultad de periodismo. Bueno, es muy relativo. Yo una pregunta. Esto es de cara sobre todo a la presencia en los medios de comunicación puros y duros. ¿Tiene utilidad para el periodista? Quiero decir, ¿tiene visibilidad eso, aunque sea en el lenguaje ciberperiodístico, en la labor del periodista, la utilización de todos esos emoticones, todas esas nuevas simbologías, o quizás es más para el uso diario, cotidiano, de comunicación entre personas que... A ver, esta última parte, como os he dicho, es un análisis de cosas que están pasando, no son necesariamente recomendaciones. En el manual, como habéis visto las últimas partes, sí se recogen las recomendaciones de cómo escribir para la red y cómo comunicarnos en la red. Esto evidentemente afecta a los periodistas. De todo lo que he hablado antes, cómo se construye un párrafo ahora, cómo se coloca un enlace, cómo tienes que escribir para que tu texto se posicione en los buscadores. Eso es totalmente para los periodistas. Cómo se redacta ahora, cómo puede utilizar un periodista las redes sociales, cómo se cubre una rueda de prensa utilizando nuevas herramientas. También hay artículos de eso, por ejemplo. Y a la hora de elaborar el manual de estilo, ¿se ha tenido en cuenta, no sé, las recomendaciones de los propios profesionales o se ha tenido en cuenta también, son pocos, pero algunos hay ya que tienen su propio manual de estilo para cómo realizar o redactar contenidos para Internet, o son, digamos, las aportaciones propias de la Fundeu o del... No, el contenido, como os he comentado también, no solo lo creamos nosotros, sino que especialistas en cada materia nos han ido pasando artículos. Por ejemplo, esto que os he contado yo del hipertexto, eso nos lo han hecho desde Hipertextual, que es esta empresa de blogueros que producen información. Uno de los artículos de SEO es de Yahoo, que nos lo ha escrito Yahoo para nosotros. Mario Tascón también tiene muchos artículos. Marcus Sten, cómo escribir tuiteos no cartes en respuesta. Son profesionales también especializados en materias los que nos proporcionan los artículos a nosotros. ¿Más preguntas? ¿Cuestiones? ¿Crees que es posible que para los alumnos les pido una formalidad cuando escriben? Yo estaba revisando unas transmisiones en Twitter de un alumno que nos hace recomendaciones y bueno, siempre pides una corrección en la expresión, pero no sé si es posible que la informalidad, porque también se ha visto ahora, por ejemplo, durante el debate, ¿no? Decimos que los ciudadanos quieren hacer noticias, pero los periodistas también quieren opinar, quieren ser como los ciudadanos, no estar en Twitter como periodistas. Y no sé hasta qué punto, a lo mejor, la informalidad, digamos, se puede contagiar al lenguaje periodístico. Es decir, que yo creo que ahora podemos exigir esa formalidad en el lenguaje. La verdad es que no sé muy bien, no lo sé, pero no sé si a lo mejor dentro de un cierto tiempo lo que son los rasgos característicos del lenguaje periodístico se pueden perder en las redes sociales. Yo creo que no, y es porque son contextos distintos. Yo no hablo aquí sentado de la misma forma que hablo tomando una cerveza con vosotros, y eso es lo mismo. Son contextos distintos, son canales diferentes, pero el periodismo va a seguir siendo periodismo. Y una de las máximas del periodismo, además, es no solo acudir al lugar de los hechos, citar bien las fuentes, sino expresar y contar las cosas con un lenguaje correcto, porque así se comunica mejor. No creo que toda esta carga de oralidad que podemos observar en las redes sociales se traslade al periodismo, porque iría contra una de sus máximas. No creo que esto suceda. Son contextos distintos. Os digo, no hablamos igual aquí que ahí fuera, o que cuando llegamos a nuestra casa, o cuando yo mando un correo o un tuit a un amigo mío, cuando lo hago desde la cuenta del trabajo. ¿Qué recomendación le darías a los estudiantes de periodismo? Una recomendación para su uso de las redes, una parte del trabajo, un manual. Que se pasen, que le echen un vistazo, porque no es solo cómo escribir mejor, sino cómo comunicarnos mejor. Esa es la cosa. Lo que hemos visto al principio, que el
el modelo comunicativo ha cambiado porque ahora se basa en la conversación y el diálogo. Eso no quiere decir que se utilice un lenguaje más coloquial, pero simplemente que ha cambiado ese modelo. Entonces esto nos enseña cómo comunicarnos mejor en Internet. Claro, es que eso choca. Hablábamos con los profesionales, claro, pero también hablamos con los docentes, ¿no? Es decir, cómo durante X años nos hemos esforzado en que nuestros alumnos redacten bien, redacten correctamente, sin cometer faltas de ortografía, y ahora, sin embargo, le estamos no animando, pero sí dándoles la opción de decir, bueno, es que ahora tienes otra opción, ¿no? Otras posibilidades, algunas con evidente, aunque el uso al final se convierta casi en ley, de perogrulladas o auténticas faltas de ortografía que dices, no, es que ahora casi están aceptadas porque el conjunto de usuarios las dan por buenas, ¿no? Quiero decir, claro, ahora explícales a los alumnos, ya no solo los que han pasado por la facultad, sino lo que en estos momentos están en nuestras facultades, que le digan, no hay ningún problema. Si tú me escribes, no sé, me metes un emoticón o me pones, no sé, qué palabras se me puede ocurrir. Es que un emoticón no es un uso correcto, pero bueno, es un uso aceptado. Claro, no es una falta de ortografía. Y Ya. estamos hablando de canales determinados. Lo que os estaba contando yo son cosas que se dan sobre todo en Twitter. Tenemos 140 caracteres y tenemos que ver cómo comunicamos un poco más, pero no en otro tipo de textos. Las faltas de ortografía siguen siendo faltas de ortografía. El problema es que luego... Un periódico, lees un medio en Internet y generalmente está bien escrito. De pronto, hace poco el New York Times puso un emoticono en un titular. ¿No? Ya. Esto está bien escrito. Bien. No sé, a mí, yo encantado, yo no soy profesor de redacción, vamos, o sea, pero los profesores de redacción... Una cosa no está reñida con la otra. Entonces, Claro. simplemente hay que saber en qué contexto estás hablando, con quién te estás comunicando y para qué, y con qué objetivo y qué finalidad. O sea, con el ejemplo, por ejemplo, del New York Times, para la redundancia, sí es cierto, o sea, que ese trasvase o se está produciendo poco a poco, muy poco a poco, por lo que creo entender, el trasvase de ese uso o empleo de un lenguaje, en este caso en las redes sociales, a los medios convencionales. Quiero decir, en el caso de la prensa, me hablabas del emoticón en el titular del New York Times. Pero claro, ahí se para, quiero decir, ¿no? Porque yo no lo veo, por ejemplo, en los medios audiovisuales, en la radio, en la televisión, en medios convencionales. Bueno, en televisión, vete a saber, dentro de poco, igual. De hecho, ya aparecen. Si os dais cuenta, yo siempre a mis alumnos les digo a ver si pierden el tiempo, como yo suelo hacer, leyendo los SMS que aparecen en cualquier transmisión de cualquier acontecimiento. Ahí es donde más barbaridades se dicen y se cometen, porque vamos, o sea... Sí, pero bueno, ahí está también el criterio del receptor, ¿no? No solo el emisor de mensaje del receptor. Yo me meto, voy a comprar una aspiradora y me meto a ver las opiniones de esa aspiradora y yo no voy a hacer caso a una opinión que está mal escrita, porque para mí eso no tiene credibilidad. Estamos dando una opinión de un producto. Yeah. Hay cosas que no son tan nuevas. La prensa deportiva es súper creativa a la hora de crear titulares. Esto de los estiramientos, los símbolos, los signos de exclamación, eso lo ha hecho muchísimo en la prensa deportiva. Es una forma distinta de titular, de transmitir más emoción. La prensa del corazón también a veces hace esas cositas. Eso no quiere decir que esté mal. Esto es el titular de un artículo que está escrito así. No está mal, es simplemente te voy a hablar de iconos, te voy a hablar de texto, artículo, te voy a describir una realidad que está pasando y además ya desde el titular te lo cuento así, hago uso de ello, ¿no? Tiene una clara intencionalidad, no es incorrecto. Bien. Otra cosa es que tú en un periódico te encuentres, que en un periódico tú te encuentres este titular, evidentemente no te lo vas a encontrar. Pero sí se pueden hacer cosas. Siempre que haya una intencionalidad detrás. Pero aparte de la intencionalidad, yo creo que el problema va a estar en el cambio ahora de rol de los que en principio impartimos, porque los receptores yo creo que ya están más habituados al uso quizás de todos estos iconos y tal, ¿no? Pero sí por parte del docente, porque claro, es como quien dice lo que decíamos antes, es cambiar el concepto de aceptar cosas que hasta ahora su uso
sí lo permite, pero que igual, no sé si gramaticalmente o tal, siempre lo hemos considerado como un error, ¿no? No un error, pero sí como una falta. Que titular así como tenía... Sí, más, no sé, vamos, si titular así... Si un alumno te presenta un trabajo y te titula así y le preguntas por qué y te lo explica, pues, a lo mejor es un punto, ¿no? Claro, pero ya le tienes que volver a llamar, quiero decir, para que te dé la explicación, cuando lo lógico sería que Bueno, con a lo otro mejor tipo... tú Ya, mismo lo has leído. No creo que un ya, alumno ya. de trabajo te titule así, o sea, Bueno. en un contexto muy determinado. Bueno, o no debería. Entonces, además hay una cosa que a mí me parece fundamental, que lo he contado antes, y es que la comunicación ahora es pública, circula a la vista de todos. Y de verdad que se da mucha caña a la gente que comete faltas en Internet. Se da mucha caña. Porque te desprestigia muchísimo, porque la buena comunicación es un valor en sí mismo. Entonces yo no creo que se produzca este desprestigio del lenguaje, esta destrucción del lenguaje. Lo veremos, ¿no? Lo veremos en breve, yo creo que en breve, cada vez menos, en menos tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Elizabeth. Yo quería preguntar sobre la globalización del lenguaje. Es decir, o sea, cada vez que estamos adquiriendo eliminar signos de puntuación en inglés, utilización de palabras anglosajonas, incluso estructuras de frases que están estructuradas sobre todo en el inglés y se trasladan al castellano. ¿Cómo está pasando realmente esto? Pues esto pasaba, no es nuevo, esto pasa siempre con la lengua del poder, en este caso es el inglés, ¿no? Ya pasó con el latín, está pasando con el inglés. La cosa es ver hasta qué punto tú tienes que incorporar un término porque no existe en tu idioma o tienes uno para denominar esa misma realidad. Entonces, es también una reflexión a la hora de escribir. Evidente que todo ahora es mucho más global, que los avances vienen de tu idioma, que en este caso es la lengua franca, pero tienes que pensar cómo lo vas a contar tú, ¿no? No simplemente tienes que utilizar un montón de extranjerismos. Vamos a hablar de crowdfunding, bueno, pues ¿qué podemos decir? Financiación colectiva, ¿no? Es como se dice en español. ¿Por qué vamos a decir social media si decimos medios sociales? ¿No? O sea, que hay cosas que sí y otras que no. Y ahí es donde está el propio escritor que tiene que hacer esa reflexión y ese trabajo, ¿no? No sé si te he contestado. Luego también, lo que pasa es que muchas de las páginas que igual están traducidas